Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Regocíjate en el Señor. Muy queridos hermanos y amigos, el cuarto domingo de Cuaresma se llama Domingo Letare. Significa regocíjate. Nos regocijamos porque hemos llegado a la mitad de la Cuaresma. Nos regocijamos porque el Señor continúa llamándonos su pueblo y atrayéndonos hacia Él. Nos regocijamos porque sabemos que Jesús vino en carne por nosotros, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos por nosotros. El tema central de las lecturas de hoy es que nuestra salvación es un regalo gratuito de un Dios misericordioso que se nos ha dado a través de Jesús, su Hijo. El Evangelio de este domingo comienza con la enseñanza de Jesús sobre la cruz y su significado. Juan recuerda una historia extraña del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21. En su viaje por el desierto, los israelitas murmuraron y se quejaron y se lamentaron de haber salido de Egipto. Para castigarlos, Dios envió una plaga mortal de serpientes venenosas. El pueblo se arrepintió y pidió misericordia. Dios le dijo a Moisés que hiciera la imagen de una serpiente y la pusiera en alto en medio del campamento, y los que miraran a la serpiente se curarían. Juan tomó aquella vieja historia y la usó como una parábola profética de lo que había de suceder con Jesús. Dijo: pusieron en alto la serpiente, los moribundos la miraban, su pensamiento volvía a Dios, y por el poder de aquel Dios en quien ponían su confianza se curaban. Así es como era necesario que Jesús fuera levantado, para que cuando los que estamos heridos por el pecado volvamos a Él nuestro pensamiento y creamos en Él, encontremos la vida eterna. Hay aquí un detalle maravillosamente sugestivo. El verbo levantar es ipsun. Lo curioso es que se usa de Jesús en un doble sentido, en el de ser levantado en la cruz y en el de ser elevado a la gloria cuando ascendió al cielo. Hubo una doble elevación de Jesús cuando acabó su vida en la tierra. Fue levantado en la cruz y fue elevado a la gloria. Y las dos están inseparablemente relacionadas.
Ninguna podría haber sucedido sin la otra. Para Jesús, la cruz era el camino a la gloria. Si la hubiera evadido o evitado, como podría haber hecho fácilmente, no habría sido glorificado. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Podemos, si queremos, escoger el camino fácil. Podemos, si queremos, evitar la cruz que nos corresponde a todos los cristianos. Pero, si lo hacemos, perdemos la gloria. Es una inquebrantable ley de vida que sin cruz no hay corona. Muy queridos hermanos, otro versículo en el Evangelio de hoy es probablemente el versículo más querido de la Biblia y se le ha llamado el texto de todos y el Evangelio de los Evangelios. Este es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el resumen del mensaje evangélico de salvación a través de Cristo Jesús. Este versículo contiene varias grandes verdades. Nos dice que la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. Algunas veces se presenta el Evangelio como si se hubiera tenido que pacificar a Dios y persuadirle para que perdonara. A veces se presenta a Dios como inflexible y justiciero, y a Jesús manso, amoroso y perdonador. A veces se predica el Evangelio como si Jesús hubiera hecho algo para que se alterara la actitud de Dios hacia la humanidad, para que se viera obligado a cambiar la sentencia condenatoria por la del perdón. Pero este versículo nos dice que todo empezó en Dios. Fue Dios el que envió a su Hijo porque amaba hasta tal punto a la humanidad entera. No habría evangelio ni salvación si no fuera por el amor de Dios. Nos dice que el manantial de la vida de Dios es el amor. Se podría predicar una religión en la que Dios contemplara a la humanidad sumida en la ignorancia, la indigencia y la maldad, y dijera: voy a domarlos, los disciplinaré y castigaré a ver si aprenden. O se podría pensar que Dios está buscando la sumisión de la humanidad para satisfacer su deseo de poder y para tener un universo completamente sometido. Pero lo tremendo de este versículo es que nos presenta a Dios actuando no en provecho propio, sino nuestro, no para satisfacer su deseo de poder ni para avasallar al universo, sino movido por su amor. Dios no es un monarca absolutista que tratara a las personas solamente como súbditos obligados a la más absoluta obediencia, sino un padre que no puede ser feliz hasta que sus hijos desagradecidos y rebeldes vuelvan al hogar. Dios no azota a la humanidad para que se le someta, sino la anhela y soporta para ganar su amor. Este versículo nos habla de la amplitud del amor de Dios. Dios amó y ama al mundo, no solo a una nación, ni a los buenos, ni a los que le aman a Él, sino al mundo entero. Los inamables, los que no tienen nadie que los ame, los que aman a Dios y los que ni se acuerdan de Él, los que descansan en el amor de Dios y los que lo desprecian. Todos están incluidos en el amor universal de Dios.
Como dijo San Agustín de Hipona, Dios nos ama a cada uno de nosotros, como si no hubiera más que uno a quien amarnos, y así a todos. Muy queridos hermanos, Dios nos ama a todos. Me gustaría terminar esta meditación con el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchísimas gracias. Que tengamos feliz domingo. Hasta luego. Adiós.